Buenos días. Primero que todo, dar unos agradecimientos a ustedes por haber aceptado esta invitación del hospital, al hospital por el apoyo que ha dado a la unidad de quemados y a las personas que hemos tenido alguna formación con el apoyo del hospital, y a la Vicepresidencia de la República, esa institución que aparece ahí como Corporación de Ayuda al Niño Quemado, en la cual algunos de los personas que trabajamos acá pudimos ir a hacer un diplomado. El panorama después de una quemadura, cuando es grave, es un poco sombrío para todo el mundo, para las personas, incluso para muchos de los médicos y personas involucradas en la salud de esa persona. Yo voy a empezar con unos datos simplemente para mostrar que en todas partes del mundo hay personas que se están quemando. Cada minuto hay una persona quemada, o cada 30 segundos hay una persona quemada en Estados Unidos. Hay personas quemadas en todas partes y ustedes van a encontrar datos por todos lados. Esto no es única y exclusivamente un problema de Colombia, pero sí depende mucho de la forma como las personas tienen su estilo de vida y sus hábitos. Esto se parece mucho, es una foto de la India, pero se parece muchísimo a nuestra realidad. En muchos de los hogares del área rural se trabaja con fogón de leña o incluso algunas estufas donde ya puede haber electricidad o gas, pero las condiciones en las que tienen los hornos son condiciones de mucho riesgo y peligro para los niños. Tal vez en esta condición previa que les acabo de mostrar tiene mucho que hacer un médico que trabaje en las comunidades, porque puede intervenir a través de un programa haciendo prevención para que se hagan o se tomen algunas medidas de precaución y prevención de las quemaduras. En Chile se prohibió el uso de la pólvora y solo con esta medida disminuyó dramáticamente el número de personas quemadas. Hay campañas que realiza la Corporación de Ayuda al Niño Quemado para prevenir o disminuir los accidentes, en este caso los accidentes por quemadura eléctrica. Se puede además disminuir la incidencia de quemaduras si se hacen campañas con los fabricantes de las estufas, para que las estufas sean más seguras, y con las personas de los hogares, con las amas de casa, para que no pongan el fogón o las ollas calientes en el fogón de adelante, sino en el fogón de atrás. Solo esa medida disminuye en gran cantidad el número de accidentes de los niños que entran a la cocina. Otra de las campañas que tienen es evitar que los niños entren a las cocinas y enseñarles que la cocina es un sitio peligroso para ellos. En Chile tienen datos de 8 por cada 10.000 niños quemados, y en Canadá tienen datos de al menos 9%, 10% de los niños sufriendo quemaduras. En Colombia los datos que tenemos disponibles no son muchos, pero hay una publicación muy interesante que hizo el doctor Marco Hoyos acá en el Hospital Universitario San Vicente de Paúl, tomando datos de esta década, y en esa década estuvieron hospitalizados 210 niños por cada año. El 36% eran menores de 5 años, el 21% entre 5 y 14. Esto quiere decir que la mitad de los pacientes atendidos son pacientes quemados, son pacientes niños de toda la población que atendemos. En Singapur se tomó una medida muy interesante de hacer intervención quirúrgica temprana para evitar la mortalidad en las personas con grandes quemaduras de más del 30% de superficie corporal total. Y antes de esa medida de intervención quirúrgica temprana, la mortalidad era del 60%, pero una vez se empezó esta intervención quirúrgica, estas intervenciones quirúrgicas, se obtuvo una reducción del 50% de la mortalidad. Eso ocurrió también acá. En esa década del 94 al 2004 se tomaron nuevas medidas de atención de los pacientes quemados, porque antes se dilataba esa atención, pero ya ahora se hacen unos manejos mucho más agresivos. El doctor Marco Hoyos empezó desde el año 94 a tomar esas medidas, y miren cómo disminuyó la mortalidad desde el año 94 hasta el 2004, siendo del 12% al principio del periodo, y 10 años después llegó a ser del 4%,
con una reducción pues aproximada de un 60%. Lo mismo que se puede analizar desde ese punto de vista, es necesario considerarlo en qué porcentaje de superficie corporal total tenían las personas que habían fallecido. En el año 94 los que fallecían eran todas las personas que tenían 40% de superficie corporal total o más. Una vez empiezan a sobrevivir, llegan más o menos, o sea, ya empiezan ya hay personas que incluso con 50, 60 y hasta 70% de superficie corporal total pasan ese periodo tan crítico, sobreviven. Esto quiere decir que nosotros le hacíamos rehabilitación a personas con una superficie corporal total de menos del 40%, que eran aquellas personas que sobrevivían, pero después empezamos a hacer rehabilitación de personas con quemaduras más extensas, con secuelas de un área corporal total mayor, hasta del 70%, y eso es lo que hacemos hoy en día. ¿Qué secuelas quedan? El 80% de los pacientes manifiestan alguna restricción física o emocional. Las personas con mayores secuelas son los que, además de la quemadura, tienen una fractura porque se quemaron en una explosión, en una caída o una quemadura eléctrica. Personas con lesiones del sistema nervioso central o periférico, como las quemaduras eléctricas, y personas que después desarrollan cicatrices hipertróficas. Las habilidades motoras son las que más están afectadas en las personas quemadas. Hay otras habilidades como salir de compras o tomar el bus, que muchas veces no medimos en las instituciones de salud, o relacionarse afectivamente con otras personas o volver a retomar sus actividades lúdicas, y esto no lo preguntamos muchas veces en la consulta cotidiana. Es necesario preguntarlo y buscar los apoyos correspondientes. La calidad de vida en el paciente quemado es difícil de definir qué es calidad de vida, pero ya a nivel mundial hay muchas definiciones y hay unos acuerdos respecto a que es una percepción subjetiva del bienestar de cada persona, y tiene que ver mucho con la personalidad, con la situación social, con algunas habilidades propias de cada quien para recuperarse y el entorno del paciente. En las personas quemadas, la calidad de vida está notoriamente disminuida porque afecta el desempeño físico, la función laboral, genera dolor, la gente siente que tiene menos vitalidad, las funciones sociales y relaciones con otras personas también están muy afectadas, y emocionalmente también se sienten muy deteriorados, y todo esto consideran las personas quemadas que afectan su calidad de vida. En la fase aguda, las personas que tienen una quemadura más profunda, los que tienen una mayor extensión corporal quemada, los ancianos y las personas mayores son aquellos con mayor deterioro en su calidad de vida. Y en la fase tardía, los que desarrollaron contracturas, los que tuvieron quemaduras de tercer grado, los que se quemaron las manos, aquellos que tuvieron dolor crónico, los que están desempleados, los que tienen diabetes, EPOC, alguna neuropatía, y los que tienen trastornos psicológicos son los que tienen mayor deterioro de su calidad de vida luego de 2 o 5 años de haberse quemado. Hay un estudio publicado en el 2007 que tiene unos datos muy interesantes, porque ellos tomaron personas mayores de 14 años que se habían quemado en la niñez. Habían sufrido quemaduras de más del 30% de superficie corporal total. La edad promedio del momento de la quemadura fue de 8 años, pero la edad promedio en el momento, el rango que ellos tuvieron de edad cuando les hicieron la entrevista fue de 18 a 28 años de edad, y encontraron que la calidad de vida, según un cuestionario que existe universal que se llama SF36, estaba afectado en el 15% de las personas porque tenían alteraciones en su desempeño físico, y en 20% de esas personas porque tenían alteraciones en su desempeño cotidiano y laboral, o así lo consideraban. Los que tuvieron mejor desempeño después de una quemadura tan extensa fueron los que se reintegraron temprano. Este dato es importantísimo porque en la consulta los pacientes están pidiendo siempre una carta en la que uno les dé una incapacidad,
y lo que hay que buscar es todo lo contrario, hay que buscar que ellos se reintegren a sus actividades académicas o laborales lo más pronto posible. Y aquellos que tenían una familia funcional, porque estamos hablando de, pues en el momento de la entrevista ya son adultos, pero cuando se quemaron fueron niños, y que consideraron como familia funcional, no necesariamente que existiera el matrimonio constituido, podía ser monoparental o que tuviera divorcio, pero sí era importante que tuviera una vivienda estable, soporte familiar, que el niño estuviera escolarizado, que en la familia los padres no tuvieran consumo de psicoactivos y que no tuviera necesidad de protección infantil, el equivalente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acá en Colombia. Esto era una familia funcional. Los que tenían estas condiciones tuvieron mejor desempeño en su calidad de vida años después de haberse quemado. En la fase aguda, las personas sienten impotencia, tienen un estrés postraumático, que es una condición mental en la que se desencadenan reacciones autonómicas y una sensación de estar viviendo la quemadura de nuevo, solo al recordarlo, con grandes pensamientos de miedo y de temor y ansiedad, y además depresión. Hay datos del porcentaje de pacientes que presentan esto que son muy variables, pero depende mucho del cuestionario que se utiliza, del instrumento, porque el instrumento tiene mayor o menor sensibilidad para detectarlo. Y un año después, las personas siguen presentando estrés postraumático, algunos de ellos, y depresión. Hasta en el 50% de los pacientes puede llegar a presentarse. Hay un estudio muy interesante en el que compararon dos grupos de pacientes, los que no tenían algún trastorno psiquiátrico como antecedente personal en el momento de la quemadura, o los que sí tenían algunos trastornos o diagnósticos psiquiátricos preexistentes. ND corresponde al grupo de no diagnóstico psiquiátrico y PD el grupo de trastornos o diagnósticos psiquiátricos. La edad era la misma, era similar, no había diferencias en la edad, no había diferencias en el área de superficie corporal total, era muy similar, pero sí encontraron diferencias en los días de hospitalización, que fueron mucho mayores en el grupo con trastornos psiquiátricos, con diferencias significativas, y los procedimientos quirúrgicos realizados fueron más en las personas con trastornos psiquiátricos preexistentes, con diferencias significativas cuando lo compararon con el grupo de personas que no tenían trastorno psiquiátrico previo. Luego compararon estos dos mismos grupos con un grupo de personas que, aunque no tuvieran un trastorno psiquiátrico preexistente, tenían altos niveles de estrés emocional en el momento de la quemadura o después de la quemadura. En esa fase aguda, esas personas con alto estrés presentaron también gran cantidad de días de hospitalización en comparación con los que no tenían trastornos psiquiátricos o tenían muy bajo nivel de estrés psicológico, con diferencias significativas. Y lo mismo, los procedimientos quirúrgicos fueron mayores tanto en los pacientes que tenían un diagnóstico psiquiátrico o los que tenían alto estrés psicológico. Miren el número de días comparado con el número de procedimientos quirúrgicos de las personas que no tenían un diagnóstico psiquiátrico. Los trastornos psicológicos pueden verse como desde dos perspectivas, desde los diagnósticos del DSM-4 o otros trastornos que no están ahí pues incluidos necesariamente. Del DSM-4 hay trastorno de estrés postraumático muy bien definido, estrés agudo, ansiedad, depresión, o factores que no necesariamente tienen algún diagnóstico, como que el paciente quiere evitar actividades por dolor. Entonces esto dificulta la rehabilitación porque el paciente no se quiere mover, porque le va a doler, o tienen insomnio y están con el genio alterado, se sienten con mucho malestar porque tuvieron dolor en la noche o había mucho ruido en la sala, o porque están recibiendo analgésicos o narcóticos que le generan constipación y la constipación le genera mucho malestar, su estado anímico cambia y no desean participar en actividades de rehabilitación. Este estudio relacionó que la ansiedad y el delirium aparecían con gran frecuencia y en mayor cantidad en las personas que tenían mayor área de superficie corporal total
Y este otro estudio encontró que la preocupación por la cicatrización, las personas que se están preguntando cómo voy a quedar, cómo me va a quedar mi cara, cómo va a quedar mi aspecto, son los que van a tener un trastorno de estrés postraumático mayor. Y en otro estudio hicieron esta pregunta: ¿quién cree usted que es el responsable de ese accidente? Como quien dice, ¿quién fue el culpable de lo que a usted le pasó o de lo que le pasó al hijo? Aquellos que se están preguntando esta cuestión y siempre están dándole vueltas a esa pregunta y buscando el culpable son los que desarrollan mayor trastorno de estrés postraumático. Esto es muy interesante porque a nosotros nos han mencionado que tengamos una aproximación biopsicosocial y esto ya trasciende incluso la condición psicológica, porque además los autores del estudio proponen que en la terapia esta pregunta trate de eliminarse y que se aborde el perdón. El perdón ya se sale casi que del ámbito psicológico y puede llegar a entrar incluso en un ámbito espiritual. Sí, la condición de perdonar a quien fue responsable puede ayudar, proponen ellos, a que ya no se le dé más vueltas a esta pregunta y que se disminuya el trastorno de estrés postraumático, que es una condición supremamente incómoda, molesta y angustiante para las personas que lo están padeciendo. Es usual que cuando a uno le llega el paciente siempre se esté preguntando, o vaya una enfermera o alguien que esté indagando cómo fue el accidente y quién fue, y justo apenas el momento en el que cuentan, alguien del personal de salud dice, es que el colmo, no, es que qué irresponsabilidad, y siempre está asignando un culpable a ese accidente. Esto es necesario evitarlo. Si ocurrió un accidente y no es ámbito de nosotros entrar a definir un culpable, todo lo contrario, pues más bien tratar de aliviar esta condición en las personas. En los niños, después de una quemadura, hay dolor. Los niños y las familias están frágiles, tienen temor y ansiedad por quienes se están acercando a ellos, porque les van a aplicar una inyección, porque sienten demasiado temor cada vez que les van a hacer una curación. Tienen sensación de soledad y abandono porque ya no están con su familia, hay una pérdida del control de su propio cuerpo, sobre todo en el niño escolar que ya salta, brinca, y esto le genera mucha angustia, quedarse quieto le genera demasiada angustia. Hay una pérdida del reconocimiento corporal y la familia pierde el control de la situación. Las culpas y las recriminaciones aparecen. Es muy frecuente encontrar esto. Uno no hace sino una sola pregunta y ya se está diciendo, es que incluso se dañan las relaciones familiares. Nosotros hemos tenido casos acá en los que ha habido amenaza de muerte entre familiares cuando se busca el culpable de un niño quemado. Las reacciones psicológicas del niño y la familia entonces dificultan ese abordaje. Esta es la sala de quemados, se está haciendo una actividad educativa, están la psicóloga y la enfermera enseñándole a los pacientes cuáles son las medidas que siguen, y los pacientes pues están aquí sentados aparentemente poniendo atención, pero hay que recordar que ellos en su cabeza puede que estén físicamente en este espacio, pero mentalmente están acá, o mentalmente están acá, o mentalmente están acá. Es muy importante tratar de verificar que lo que se enseña en un grupo educativo, las instrucciones que se le dan al paciente efectivamente llegaron, porque los pacientes asienten con la cabeza, pero ellos están en un cuento totalmente diferente. Y se pierde todas las medidas de rehabilitación y todas las medidas terapéuticas, se fracasa en la rehabilitación. Vamos a ver entonces la rehabilitación. La rehabilitación es un asunto de actuar tempranamente. En las escuelas de medicina nos enseñan que se hace prevención, después se hace tratamiento y después se hace rehabilitación. No es así. La rehabilitación empieza desde el mismo momento del tratamiento. En este estudio compararon una rehabilitación convencional, que ya por cierto es temprano, 8 días, o posquirúrgico, que posquirúrgico puede ser un mes después, comparado con un grupo en el que hicieron una rehabilitación temprana, que en Bogotá por ejemplo lo llaman anticipatoria, y quiere decir anticiparse a las secuelas, empezar a tomar medidas de rehabilitación antes de que aparezcan las secuelas. Y esto se hizo el mismo día de la quemadura o un día después, y encontraron que en una escala que existe, un cuestionario de independencia funcional,
se lograba una mejor puntuación, o sea, el paciente había muchos más pacientes que eran independientes, o los pacientes tenían puntajes más altos de independencia en su autocuidado, bañarse, vestirse, hacerse el aseo, comer, en comparación con aquellos con los que se empezaba 8 días después. Cuando se comparó el tiempo de hospitalización, también se encontró que eran mucho menos los días de hospitalización en aquellos en los que se empezó tan rápido comparado con los que se empezó mucho más tarde. Esto implica costos. Un día de hospitalización es muy costoso, supremamente costoso. Esto es lo que nos enseñaron. El paciente se quema, se hace una cirugía, se hace el tratamiento y después se hace la rehabilitación. Esto quiere decir 21 días después o un mes después, porque hay que esperar a que ese injerto que les mostró el doctor Marco Hoyos, ese injerto se integre y esté estable, porque no podemos movilizar al paciente antes. Acá les traigo una publicación del British Medical Journal del 2004, en el que mencionan que la rehabilitación empieza el día de la lesión. Esto lo pueden buscar y lo pueden bajar por internet. Es toda una serie de fascículos de atención del paciente quemado, desde la atención hospitalaria de emergencias, las cirugías y la rehabilitación. Para la rehabilitación, una de las primeras medidas que el médico general puede tener en cuenta es esto, es saber que existen 3 zonas: una zona necrótica, una zona histológica de estasis con alto riesgo de isquemia, y una zona más externa que tiene hiperemia, pero que es una zona que sobrevive. Esta zona intermedia es la más crítica, porque cualquier desenlace adverso que ocurra acá la va a convertir en zona necrótica, mayor área o mayor profundidad, y eso implica mayor discapacidad, más deterioro en la calidad de vida. Y lo que se puede hacer es tener muy bien las tablas de porcentaje. ¿Por qué? Porque la cantidad de líquidos que se le suministra al paciente debe ser exacta. Si no es exacta y se le ponen más líquidos al paciente, va a ser edema, y ese edema implica una mayor presión intersticial que supera la presión hidrostática de los vasos sanguíneos que están irrigando el tejido, y esto se traduce en mayor isquemia, en una mayor área de isquemia. O por el contrario, si le faltan líquidos, pues estará hipoperfundido esa zona intermedia, y igualmente va a significar una mayor área quemada o mayor profundidad. La segunda medida para evitar el edema y que los tejidos no avancen a mayor tejido necrótico es la medida de la elevación de la extremidad. Esto no se hace usualmente. Los pacientes llegan remitidos con el brazo abajo o con las extremidades abajo y con una gran cantidad de edema. Esta medida es supremamente sencilla, pero ¿quién la ordena? El médico que atiende al paciente. La enfermera muchas veces no lo hace porque no tiene en cuenta estos conceptos que son básicos del edema, del desarrollo del edema. Cuando se hace el vendaje, se le puede adicionar una asa que va entreverada en ese mismo vendaje, y esta misma asa, o pegarla con espada de drapo, colgarla de un atril mientras el paciente se remite. Esto facilita que el paciente evolucione mucho más rápido, sea mucho más fácil definir el momento de la cirugía, y la rehabilitación igualmente va a ser mucho más fácil de realizar. Es muy difícil empezar la rehabilitación en un paciente con edema. Mientras lo remiten, si no tiene atril, pues donde colgarlo o no se le ha hecho, pues se puede utilizar la mesa en la que se le dan los alimentos. Son medidas supremamente sencillas, pero si no las ordenan es una catástrofe, y esto lo tiene que hacer con una orden tan sencilla como decir elevar la extremidad y estar vigilándolo. Miren acá las extremidades inferiores, extremidades superiores elevadas. Segundo, el dolor, que lo debe considerar el médico que está haciendo el manejo, es tener en cuenta que hay una condición emocional del dolor. Esto es particular, individual de cada quien. Las benzodiazepinas pueden ayudar porque actúan sobre receptores GABA A del sistema límbico y disminuyen esa consolidación de la memoria del dolor que siempre se está presentando en las curaciones o desde el momento de la remisión.
Y opioides de liberación prolongada, la metadona pues la sugieren solo para los expertos porque genera gran dependencia. Este es el medicamento que sirve para la desintoxicación por heroína, pero se puede utilizar oxicodona. Puede que sea difícil que se lo prueben por el POS, en fin, pero la idea es que si se puede utilizar, utilizarlo porque tiene un tiempo de acción de 12 horas, a diferencia de la morfina que es de 4 horas. Cuando es tan corto ese tiempo como en la morfina, cada rato hay que estar poniéndole dosis al paciente, unos bolos, y hay más riesgo de depresión del sistema nervioso central, mientras que con una buena dosis de oxicodona terapéutica el paciente va a estar libre de dolor por 12 horas y no va a haber tanta angustia en el personal de enfermería y médico. Hay lesión de estas terminales nerviosas también que generan dolor neuropático, a pesar del tramal, a pesar de los analgésicos convencionales, a pesar de la morfina, el paciente se sigue quejando de dolor y la enfermera le dice a uno: doctor, ese paciente es muy cansón porque se sigue quejando de dolor. No, lo que pasa es que el paciente tiene un dolor neuropático. Solo con suministrar un medicamento para el dolor neuropático el paciente va a sentir alivio. En 1 o 2 días ya se alivia ese dolor, como la carbamazepina. Y hay otro componente de dolor que es el dolor mecánico. Cualquiera que tenga una lesión de estas va a sentir demasiado dolor cuando se le esté movilizando. Y para esa movilización hay que considerar el tiempo. No podemos empezar un mes después porque ya habrá adherencias en ese tejido. Esto es un tejido sano, pero esto es un tejido con adherencias, es un colágeno desordenado, rígido, para nada elástico, que genera demasiado dolor cuando se empiece a mover 21 días después. La medida convencional es empezar muy temprano, muy temprano. Una vez pasa el edema, 3 o 4 días y se controla, se empiezan a hacer estas movilizaciones. Aquí la fisioterapeuta de la unidad de quemados del hospital está haciendo estas movilizaciones, lo que facilita que el paciente mantenga su elasticidad y no va a tener tanto dolor cuando pase 1 o 2 semanas o 3 semanas. Se va a recuperar muchísimo más rápido. Pero como es tan doloroso hacer estas movilizaciones, se aprovecha el momento en el que se hacen las curaciones bajo sedación, con ketamina, diazepina y atropina. El paciente queda en una anestesia disociativa, una analgesia disociativa, y es mucho más fácil hacer estas movilizaciones porque el paciente no lo está sintiendo. Entonces se aprovecha ese momento de la curación y se hacen estas movilizaciones. Este es el tiempo. En verde está representado el tiempo en el que se pueden realizar los ejercicios, en rojo el momento en el que se suspenden. Se empiezan unos ejercicios isométricos que son los mismos ejercicios que uno realiza cuando carga una caja sin moverla. Uno contrae el músculo aunque no lo esté moviendo. Eso ayuda a disminuir el retorno venoso y a aumentar el retorno venoso, a disminuir el edema. Luego los ejercicios pasivos bajo sedación 3 o 5 días después de que se controle el edema. Cuando el cirujano decide hacer la cirugía, pues en ese momento se protege y no se moviliza el segmento proximal y distal a la cirugía, pero se empieza de nuevo con los ejercicios unas 2 semanas después. La diferencia con el esquema convencional de empezar un mes después es que ganamos todo este tiempo y en ese tiempo evitamos las adherencias. El paciente acá pues de nuevo va a sentir dolor, pero una vez pasen 2 semanas va a ser mucho más fácil movilizarlo y va a estar sin dolor. Y vamos a lograr que tenga más movilidad, mejor calidad de vida y menos discapacidad. Este es un resumen en el que se muestra el tiempo en el que se hacen los ejercicios, y acá tenemos en cuenta en algunos casos cuando el paciente tiene gran pérdida de proteínas que pueda recuperarlas, ya sea porque está haciendo catabolismo o porque no le alcanza el consumo calórico, y se mide con una prueba pues, de nitrógeno ureico en orina de 24 horas, esto ya es de una unidad de quemados. En niños es complicado decirle: niño, mueva para adelante o mueva para arriba o para un lado. Al niño hay que ponerle juguetes y solo con los juguetes el niño ya empieza a movilizarse. Este niño tenía quemado el cuello, si nosotros le decimos que haga extensiones del cuello, él no lo va a hacer, pero si lo acostamos boca abajo y le ponemos este carrito, pues él hace todo el esfuerzo por levantar el cuello y poder agarrar su carrito. En el niño lactante, incluso pues sí, este es el lactante, ya mayorcito, él todavía no ha desarrollado mucho su independencia de la mamá. Él está muy pegado de la mamá y su identidad casi que es él y su mamá, mejor dicho, él es su mamá, y si su mamá le falta siente gran angustia. Hay que hacer un reemplazo emocional. Ese reemplazo emocional o esa figura de reemplazo emocional puede ser un muñeco
o puede ser una enfermera que lo esté cuidando, o las dos cosas. Eso facilita mucho que el niño tenga menos angustia y que él participe mucho más de todas las actividades que se realizan. El preescolar ya se da cuenta que él es solito y ya no vive pegado de las faldas de la mamá, él ya se le despega, corre, salta, brinca y juega separado de la mamá y se da cuenta que hay otros niños y esos otros niños hacen actividades y como este que aparece acá volteó los ojos a mirar a estas dos niñas porque él está interesado en hacer lo que los otros niños están haciendo. Es la mejor forma de realizar ejercicio, de motivar el ejercicio en niños de esta edad, ponerlos con otros porque ellos se motivan a hacer lo mismo que están haciendo los otros. El escolar ya tiene una forma de pensar de responsabilidad, yo ya soy capaz, yo soy responsable. Entonces le asignan tareas. Si a él le decimos haga el ejercicio de apertura y cierre de la mano, flexión y extensión de los dedos 50 veces, no lo va a hacer, pero cuente el número de vasos que hay acá y ese número de veces lo va a hacer, porque uno le dice, tú eres capaz, ya eres muy grande, y él va y reparte todo el refrigerio de la sala. Y el adolescente tiene la condición de la intimidad. Él ya no quiere estar en público con todo el mundo, no quiere que le levanten la falda, el pantalón, no quiere que le estén viendo las piernas y necesita que muchas de las instrucciones y diálogos se den en privado porque prefiere esa condición que ya para su edad está, él está sintiendo gran pena, o él o ella están sintiendo gran pena porque apenas están identificando su cuerpo y mucho más grave ahora que está quemado. Condiciones asociadas a la quemadura como la lesión medular. El paciente que se sube a una torre, está arreglando unos cables, tiene una quemadura eléctrica, se cae y además de la quemadura eléctrica tiene una fractura vertebral. Esto es un manejo que empieza desde el médico que remite. Se debe hacer inmovilización completa, siempre evitando que se presenten escaras, o sea que el paciente se puede ladear un poco en bloque, se ponen unas almohadillas de alivio de presión, luego se cambia de lado cada hora por lo menos o cada media hora para evitar las escaras. Y ya el manejo que nosotros hacemos acá es tratar de definir, incluso el médico general también lo puede hacer, definir si hay una lesión completa o no. ¿Cómo se define si hay una lesión completa? Haciendo un tacto rectal. Porque la lesión completa puede estar dada porque mecánicamente estos fragmentos de hueso seccionaron la columna o puede que no se haya seccionado la columna y solamente tiene un edema medular y un choque eléctrico que hace que el paciente esté parapléjico, pero que una vez pase ese edema el paciente se recupere. Se hace un tacto rectal porque me está indicando los últimos niveles, S1, S2, S3 y S4, y uno le pide al paciente que haga una contracción voluntaria y le pregunta si tiene sensibilidad. Si el paciente tiene, aunque sea parcial, hay que hacer hasta lo imposible por evitar que el paciente se siente y hay que hacer movilizaciones en bloque. Este paciente al principio no podía mover las piernas, absolutamente nada. Tenía paraplegia. Este paciente es el de estas dos imágenes y después de 2 meses o 3 meses ya estaba acá caminando y solamente quedó con un leve clonus. De resto, fuerza 5/5, fuerza completa y sin ningún otro déficit, controlando esfínteres. Excelente, pero ¿cuál fue el éxito de esto? Pensar que había que mantenerlo inmovilizado hasta el momento en el que le hicieran la cirugía. Esa cirugía solo se pudo hacer como mes y medio después, cuando la piel se pudo estabilizar. Una vez se estabilizó la piel y las lesiones por quemadura en la piel, los ortopedistas dijeron, bueno, ya sí lo podemos operar, pero mientras pasó todo ese tiempo nos preguntaron si el paciente se podía sentar, porque ortopedia no lo iba a operar de todas maneras, pensando que ya una vez estuviera lista la piel ya no había nada por hacer por esta fractura, pero nos dimos cuenta con el tacto rectal que tenía sensibilidad parcial y actividad motora parcial y este es el resultado. Acá utilizamos ortesis que ayudan a mantener las posiciones funcionales. Esto ya es de una unidad de quemados, lo muestro para que estén informados. Se utilizan evitando las contracturas, la cicatriz apenas se va desarrollando, empieza a retraer la piel en el mismo sentido en el que está la quemadura. Si está en el dorso de la mano, pues la retracción es abrir la mano, o si está en la palma se va a cerrar y va a quedar con una contractura en flexión. Nosotros ponemos esto de manera intermitente y sobre todo en los pacientes que hacen polineuropatía, son aquellos pacientes que tienen gran extensión de quemadura y además de no moverse por la quemadura, no se mueven porque sus nervios están lesionados y tienen paresia o parálisis incluso.
Involucramos a los pacientes en todas sus actividades de autocuidado, no se debe facilitar a una persona que le esté dando la comida, más bien hacemos estas adecuaciones de la cuchara y acá hay un terapeuta ocupacional que le pone tornillos a esto y ellos solitos van comiendo y se va modificando la longitud, esa longitud se va modificando hasta que el paciente logra comer de manera independiente. Los ponemos a hacer actividades lúdicas y acá se les olvida el dolor, se les olvida que no se pueden mover, se ríen, pasan bueno con los compañeros de sala. Y la cicatrización hipertrófica es una secuela de la evolución natural de una quemadura profunda. Estas no son imágenes de acá, son imágenes de Chile, pero esta imagen sí es de acá. Curiosamente, ahora a las 7 de la mañana me llamó un médico rural que estuvo acá rotando en el hospital, en la unidad de quemados, con nosotros en rehabilitación, y me llamó a contarme que este paciente tenía una ulcerita acá y que tenía esta cicatriz hipertrófica, y le dije, mándeme la foto, y ahí la mandó, le di las instrucciones de qué tenía que hacer. Y esto es una catástrofe, es un paciente que fue atendido acá, pero que sus padres nunca regresaron, se les dieron todas las órdenes, porque acá les damos todas las órdenes y todo el seguimiento, pero los padres se perdieron y nunca volvieron. Hace un año ocurrió esto, todavía cuando uno hace presión sobre la cicatriz, hay llenado capilar, lo que indica que todavía está activo, o sea, todavía puede seguir creciendo. Hay un metaanálisis publicado en el año 2005 en el que muestran qué hacer con esto y comparan cuando no se hace tratamiento, cuando usted hace presión con una banda de silicona o con elásticos compresivos, o cuando usted hace infiltraciones con triamcinolona. Las infiltraciones disminuyen mucho la altura, pero no el diámetro, o sea, el sitio donde quedó aplicada la triamcinolona disminuye en altura, pero es un área muy pequeñita y el resto de la cicatriz no logra tener ese efecto, mientras que el diámetro sí mejora muchísimo con los compresores. Lo que pasa es que necesitan mucho tiempo. Los pacientes necesitan utilizar por 2 años estos elásticos compresivos. El efecto no tiene que ver nada con la vitamina D ni la vitamina C, o porque le adicionaron esto o aquello, o porque la silicona se infiltra entre la cicatriz, para nada. El efecto es un efecto mecánico solamente de presión que evita que la piel crezca. Y los pacientes, como tienen menos dolor con esa medida, lo toleran y lo prefieren mucho más que una infiltración por triamcinolona, que sí genera muchísimo dolor. ¿Cómo sabe uno si lo tiene que seguir utilizando? Pues fácil, se hace compresión, se palidece, como acá, se suelta y hace llenado capilar. Esa cicatriz es activa, está creciendo, tiene que seguir usando los elásticos compresivos. Esta es una cicatriz que no creció. Es una evolución muy favorable porque miren que no hay hipertrofia. La paciente puede hacer extensión del cuello y puede cerrar la boca. Lo usual es que una cicatriz de estas retraiga toda la piel, desde el labio, mentón, todo el cuello hasta el pecho, incluso puede quedar con una distancia del mentón al pecho de 2 centímetros o pegado del todo. Esta es una muy buena evolución. Se debe hacer apoyo temprano psicológico, evaluando pues la escala de calidad de vida SF36, en la que se evalúa el desempeño físico acá en este eje, siendo los valores más altos un mejor desempeño y los valores más bajos un peor desempeño. En este estudio tomaron 2 grupos de pacientes, los que tenían bajo estrés psicológico y los de alto estrés psicológico, y encontraron que al inicio tenían unas puntuaciones similares de su desempeño físico, pero la diferencia se encontraba a los 6 meses. Los que tienen alto estrés psicológico tenían peores puntuaciones, o sea, peor desempeño físico, y al año se notaba mucho más. Las condiciones premórbidas deben tenerse en cuenta. Si yo tengo un paciente de edad que se quemó las manos, la cara, si tiene un injerto que no ha evolucionado bien, si tiene una hospitalización prolongada, pues esos pacientes van a tener más deterioro en su calidad de vida y necesitan el apoyo de psicología. ¿Por qué? No es una condición solamente de ser benefactores y benévolos con el paciente porque pobrecito, no es una condición de lástima, es pensar que va a evolucionar funcionalmente muy mal, va a ser dependiente y va a ser una persona con grandes secuelas por discapacidad después de la quemadura, y por eso necesita la atención por psicología de manera prioritaria, incluso psiquiatría en muchos casos, y esto facilita que el paciente evolucione muchísimo mejor.
físicamente y en su funcionalidad. A la familia hay que involucrarla. Si la familia llega a darle la comida, a bañarlo, a vestirlo, ese paciente se va a deteriorar muchísimo y al año lo van a encontrar súper mal, incluso con postración, en una silla de ruedas. Se debe reintegrar al colegio lo más pronto posible, al trabajo. Este paciente tenía unas quemaduras extensas en toda la espalda, en el pecho, en las axilas, y nosotros lo motivamos y le hicimos todo el proceso de rehabilitación y empezó a trabajar muy rápido. Esta es una película que tal vez las personas más jóvenes pues no conocen, una película ganadora del Oscar, El paciente inglés. Es una película muy bonita que cuenta que detrás de una persona que tiene vendajes en la cara o tiene unas secuelas y cicatrices en la cara hay toda una historia completa, y es lo que no conocemos. Pues no tenemos que entrar en el detalle del chisme de la vida de cada persona, pero sí es importante considerar que hay un ser humano que tiene una historia, unas expectativas, una vida y que quiere continuar con esa vida. Debemos aprender todavía muchísimo de las secuelas y de la percepción de la imagen corporal de cada quien tiene, esa autoimagen, y para ello el tema de la culpa también ayuda muchísimo. Quienes están más pendientes de cómo voy a quedar, cuál va a ser mi aspecto y cómo me va a quedar mi cara y quién fue el culpable, son las personas que tienen un peor desempeño en su percepción subjetiva y en su desempeño con otras personas emocional, cotidiano, laboral y social, en comparación con otros que tengan la misma quemadura pero que no tienen una visión así, sino que están luchando por reconstruir su vida. Un mural de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado que pintó una niña de 11 años de edad. Ya para terminar, y pues reforzar la idea que mucho se puede hacer en el momento de la remisión, como el cálculo adecuado de líquidos, el control del edema, enseñarle al paciente que vaya haciendo ejercicios isométricos, que no son ejercicios de movimiento de los segmentos, sino de contracciones de los músculos que facilitan el retorno venoso y disminuyen el edema. Vigilar las posturas inadecuadas. Los pacientes tienden a tomar una posición de defensa en contractura, en flexión, entonces evitar eso y facilitar de alguna manera para que durante la remisión venga sin contracturas. Adicionalmente, los pacientes que tienen lesiones asociadas como fracturas o lesiones vertebrales, hacer el control de la inmovilización en bloque. Y el mensaje psicológico que se le da no debe ser un mensaje de lástima, no debe ser un mensaje de aumentar y prolongar la incapacidad, sino un mensaje tal vez de el perdón, un mensaje de facilitar que el paciente se involucre en sus actividades lo más pronto posible y que venga un profesional, porque para ello se necesita la participación de muchos. El médico solo no puede hacer esta tarea. Necesitamos un trabajador social, una psicóloga, enfermería, muchas personas que estén al tanto de todo lo que se puede hacer por el paciente. Muchísimas gracias, feliz día. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.